Hola, ¿qué tal? Bueno, es, vamos a continuar la temática sobre la úlcera péptica. Si mal no recuerdo, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas habíamos comenzado a, hicimos un preámbulo de lo que es la úlcera péptica, una pequeña introducción, y entonces quedamos en que íbamos a explicar cómo sucede este proceso en el que se lleva a cabo la enfermedad. Y entonces todo proceso que explica una enfermedad en medicina se le conoce como fisiopatología. ¿Ok? Entonces existe una, bueno, eh, pequeño, en medicina a nosotros no nos gusta en ocasiones la palabra balance o equilibrio porque existe este concepto de que en presencia de un equilibrio absoluto, entonces pues no habría en el cuerpo procesos que hagan que una persona necesite seguir viviendo. Si eso da algún tipo de sentido, ¿no? Pero existe un balance, ¿ok? Dentro del estómago, ¿no? Entonces, en condiciones normales, para ponerlo en términos ahora sí como que más prácticos, existe el proceso fisiológico, el proceso que permite la adecuada regulación de la función del estómago. ¿Ok? Entonces, este proceso permite que haya una secreción continua de ácido gástrico y también que exista una defensa propia de la mucosa duodenal y gástrica. ¿Ok? Entonces, en caso de que se lleve a cabo la úlcera péptica o de que se lleve a cabo este proceso anormal, entonces existe en sí mismo un defecto entre lo que es la mucosa duodenal y la mucosa gástrica, y entonces esta desprotección, esta falta en el equilibrio, en el proceso normal, hace que exista una lesión que se extiende a través de el tejido en el estómago, que se le conoce como muscular mucosa o la muscularis mucosa. ¿Ok? Entonces está la mucosa, que es prácticamente lo que hace que una persona pues ingiera alimento. Entonces lo primero que el alimento, como quien dice, va a ver en cuanto llega al estómago es la mucosa. ¿Ok? Debajo de la mucosa existe otra capa que se le conoce como submucosa, y debajo de la submucosa entonces está la muscularis mucosa. Entonces la lesión haría que se erosione la mucosa, la submucosa, y llegue hasta la muscularis mucosa. ¿Ok? Entonces, las células funcionales del estómago y del duodeno, ¿ok? Recordemos que está el estómago y continuamente está el duodeno, que es un órgano en forma de C. ¿Ok? Entonces estas células, ante la posibilidad de irritación por alimentos, por alguna bacteria, por la presencia de ingesta de alcohol, cualquier tipo de agente que promueva irritación en el estómago, entonces las células epiteliales se van a defender secretando moco, literalmente. ¿Ok? Entonces, y ese moco se va a extender a través del revestimiento de lo que es todo el tejido estomacal. ¿Ok? Y duodenal también. ¿Vale? Entonces, también existe una estimulación colinérgica. La estimulación colinérgica, curiosamente, entonces promueve un desbalance en la producción de ese moco, porque promovería la producción de ácido. ¿Ok? Entonces eso puede ser un irritante para el estómago. ¿Vale? Y la estimulación colinérgica no es sino una respuesta del sistema nervioso de nuestro cuerpo cuando existen acciones a nuestro alrededor que nos permitan reaccionar de cierta manera dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona se asusta, entonces
el sistema nervioso va a reaccionar de cierta manera. Cuando una persona está muy tranquila, el sistema nervioso va a reaccionar de cierta manera. Entonces es un sistema que se le conoce como simpático y parasimpático. Y dentro de estas respuestas del sistema nervioso existe una que se le conoce como una estimulación colinérgica. ¿Ok? Bueno, y eso va a hacer que estas células van a propiciar revestimiento estomacal para protegerlo y también producción de tejido en caso de que la irritación sea constante, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el estómago y el duodeno? Bueno, primero, la superficie del estómago y del duodeno tienen una mucosa que la recubre, que es como un gel, ¿ok? Y esta mucosa es impermeable al ácido, ¿vale? Y también es impermeable a una enzima que se le conoce como pepsina, ¿ok? Y la pepsina es la enzima que es responsable de la digestión de las proteínas, ¿vale? Bueno, hay otras células dentro del cuerpo, dentro del estómago, perdón, que producen bicarbonato. Y lo que hace el bicarbonato es que ayuda a amortiguar la presencia de ácido dentro del estómago, ¿ok? Existen otras sustancias que se le conocen como prostaglandinas, ¿ok? Las prostaglandinas del tipo E, entonces se secretan a partir de unas células que se le conocen como células principales, ¿ok? Y estas células, perdón, esta sustancia química, las prostaglandinas, van a promover un aumento en el bicarbonato y también ayuda a la promoción dentro del estómago de la capa mucosa, ¿ok? Entonces ya tenemos primero la capa mucosa en forma de gel que está naturalmente allí, células que producen bicarbonato para ayudar a amortiguar el ácido que se forme por el agente irritante que llega al estómago, las prostaglandinas que van a promover más producción de bicarbonato y más producción de la capa mucosa, ¿vale? Entonces, dentro de las células aparte existe un sistema de bombeo, ¿ok? Es un sistema de bombeo que ayuda a regular el pH dentro del estómago. Entonces el estómago es un ambiente hostil en términos generales porque es un ambiente constantemente ácido que pues ayuda a desintegrar los alimentos para que se puedan ser absorbidos de manera adecuada dentro del intestino, ¿ok? Empezando con el duodeno. Entonces, estas células dentro del estómago, entonces existen células que producen o que ayudan a regular el pH del estómago, eliminando iones de hidrógeno, ¿ok? Y entonces esto hace que exista un continuo balance en la producción en la concentración de pH dentro del estómago, que es usualmente ácido, es usualmente entre 2 y 3, ¿vale? Entonces, para ponerlo en términos sencillos, un pH normal es de 7, ¿ok? Cuando sube por encima de 7 se vuelve alcalino, cuando baja cuando es menor a 7, entonces tiende a ser más ácido, ¿ok? Nuestra sangre, por ejemplo, tiene un pH de 7.3, 7.4, ¿ok? Entonces ligeramente alcalino, ¿vale? Entonces el estómago tiene un pH de 2, de 3, y entonces es mucho más ácido. Entonces por eso se le conoce al estómago por tener por generar un ambiente hostil dentro del tejido estomacal y duodenal, ¿ok? Entonces, ante la posibilidad, ¿ok?, de que exista una lesión, entonces el estómago tiene la capacidad de restituirse naturalmente, ¿ok? Es decir, de producir más tejido, de producir más moco, etc. ¿Ok? Y entonces eso, cuando se da la irritación, se da la lesión o se llega la lesión, recordemos, se logra extenderse
por la mucosa submucosa y la muscularis mucosa, entonces el estómago tendría la capacidad de migrar células a donde está el sitio de la lesión para regenerarse o restituirse su tejido, ¿ok? Entonces recordemos de los primeros videos que yo hice hace ya 1 año, 2 años, el tejido es una acumulación de células, ¿ok? Y la acumulación de tejidos lo que hace que un órgano se forme y permita una función específica dentro del cuerpo, ¿ok? Vale. Entonces, en caso de que exista lesión, también existe otra función dentro del estómago que es el flujo sanguíneo. Entonces el flujo sanguíneo lo que va a hacer es que va a promover una filtración del ácido que se va a difundir a través de la mucosa que se ha lesionado y entonces va a promover la migración de bicarbonato, por decirlo así, al lugar de la lesión para que entonces la lesión no persista, no continúe, no, para que, como quien dice, la podamos restringir al lugar donde se ha producido, ¿ok? Y entonces esta ayuda se le proporciona a las células superficiales de el tejido estomacal, las que están en la mucosa, ¿ok? Recordemos. Entonces, esos son los mecanismos de protección del estómago del duodeno. Reiteramos, ante la eventualidad de que exista una interrupción en el equilibrio, es decir, cuando hay una alteración en ese balance entre agresión contra protección dentro del tejido estomacal y duodenal, entonces ahí es cuando se va a dar el proceso de la enfermedad. Aquí es cuando llega la úlcera péptica, ¿ok? Hay un desequilibrio porque la persona decide tomar alcohol de manera desproporcionada, entonces existe un desequilibrio y la persona puede tener una lesión dentro de su estómago, ¿ok? Puede producir una úlcera péptica de esa manera. Hay un desequilibrio por una cantidad importante de pepsina dentro del estómago, una cantidad importante, una ingesta importante de proteínas, por ejemplo, porque existe una ingesta crónica por mucho tiempo de medicamentos para controlar el dolor, que se le conocen como antiinflamatorios no esteroideos. Curiosamente, los antiinflamatorios no esteroideos lo que hacen es que eliminan la producción de las prostaglandinas que, recordemos, ayudaban a producir moco y también ayudaban a la producción de bicarbonato. Entonces, si nosotros eliminamos de esos mecanismos de protección, por ejemplo, con la ingesta de medicamentos para el dolor de manera constante, entonces evidentemente vamos a hacer que el estómago esté expuesto a una lesión y posiblemente a una úlcera péptica. Ahora, ¿se acuerdan que la última vez les mencionaba acerca de esta bacteria, Helicobacter pylori? Bueno, esta bacteria es una espiroqueta, prácticamente tiene forma como de un tornillo, ¿ok? Y esta forma particular permite que se adhiera mucho más firmemente al tejido estomacal a pesar de que sea un ambiente hostil. Sin embargo, desde que se descubrió a esta bacteria gram negativa en los años 80, también se le han asociado o se le fueron descubriendo sus características que le permiten vivir dentro de este ambiente hostil. ¿Ok? Entonces, a estas características, una vez que la bacteria es ingerida por alimentos contaminados, ¿ok? Entonces se adhiere a la mucosa estomacal y por medio de factores de virulencia, ¿ok? que posee la bacteria, entonces va a poder
sobrevivir dentro del estómago inclusive por años, ¿vale? Y dentro de los factores de virulencia, ahora curiosamente, virulencia no es un término que tiene una asociación directa con un virus, ¿ok? Microorganismos que también producen enfermedades, por ejemplo, el virus, a ver, el virus del coronavirus, por ejemplo, es un tipo de virus, pero un factor de virulencia viene del término en latín que se le conoce como virulentus y se traduce como lleno de veneno. Entonces no tiene absolutamente nada que ver con los microorganismos virales, ¿okay? Con la gripe, no tiene nada que ver con el sarampión, por ejemplo, no tiene nada que ver con el herpes, no, absolutamente no tiene una asociación directa con el término virus o con el microorganismo virus, sino que viene del latín virulentus, que significa lleno de veneno. Entonces, curiosamente, todos los microorganismos tienen características que les permiten sobrevivir o que ellos van a intentar inclusive sobrevivir. Entonces, para Helicobacter pylori, su factor de virulencia principal es la ureasa. ¿Okay? La ureasa es una enzima que va a prácticamente eliminar la acidez dentro del tejido estomacal y le va a permitir, una vez más, vivir dentro del estómago inclusive por años. ¿Okay? Entonces eso es muy importante. Existen otros tres factores de virulencia como la catalasa, la citotoxina vaculante y los liposacáridos. Estos otros factores de virulencia lo que van a hacer es prevenir, curiosamente, que el complemento, que es un proceso inflamatorio que tiene nuestro cuerpo y que curiosamente hace que nuestro cuerpo pueda hacer frente a infecciones, entonces va a prevenir que el complemento elimine o en este caso haga frente a la bacteria. Tiene otras, dentro de las citoquinas, de los liposacáridos, de la catalasa, a su vez como la ureasa, que va a permitir el ambiente idóneo para que la bacteria continúe haciendo daño dentro del estómago. Entonces ahí tiene esa capacidad de también promover daño dentro de las células estomacales. ¿Okay? Entonces va promoviendo inflamación, va previniendo que el complemento se haga cargo de la bacteria y entonces podría sobrevivir por mucho más tiempo. ¿Okay? Entonces esos son los 4 factores de virulencia principales que tiene Helicobacter pylori, ¿vale? Entonces reiteramos, los factores los mecanismos de defensa que tiene el estómago, principalmente la mucosa, que es un tipo de gel, células que secretan bicarbonato, la prostaglandina tipo E, que también promueve la secreción de bicarbonato y que también promueve la producción de la capa mucosa. ¿Okay? Las células que ayudan a mantener el pH idóneo de 2 a 3 en el estómago y que lo hacen a través de un sistema de bombeo que promovería una regulación constante de lo que es el sistema de hidrógenos, el sistema de iones de hidrógeno. ¿Okay? Migración celular en el caso de que existan una lesión, aumento en el flujo sanguíneo, ¿okay? Que filtraría el ácido y que a su vez permitiría que las células encargadas de restituir lleguen adecuadamente al lugar de la lesión, produzcan bicarbonato y promuevan la restitución celular. ¿Okay?
Ante la interrupción de este equilibrio, entonces mecanismos lesivos, mecanismos que harían que el estómago pues pierda su integridad o se dañe su integridad, entonces se puede llevar a cabo por ingesta alcohólica desmedida, consumo de medicamentos para el dolor por muy largo tiempo, mucho tiempo, o principalmente la infección por Helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es el proceso de presentación de la enfermedad, y entonces una vista superficial a lo que pueden ser las causas que pueden llegar a producir o promover esta lesión en el estómago. Entonces, para la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a abordar cómo vamos a curar la úlcera péptica, porque recordemos que si una úlcera péptica, y teniendo en cuenta una vez más que el factor principal de la úlcera péptica es la infección por Helicobacter pylori, si una úlcera péptica no se trata de manera adecuada y se cura a tiempo, entonces puede llegar a producir cáncer en el estómago. ¿Okay? Entonces vamos a abordar lo que es el tratamiento, de cómo se puede llegar a curar esta enfermedad, y una vez más quedo a sus órdenes por si tienen alguna duda acerca del proceso de la enfermedad, y si tienen alguna duda acerca de la bacteria que produce esta enfermedad, o algún tipo de las causas que también se mencionaron: la ingesta alcohólica, los medicamentos o inclusive la pepsina. ¿Ok? Entonces quedo a sus órdenes. Muchas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios.